Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña en nuestros estudios a esta hora el ingeniero Edison Llanes. Él es exgerente de la empresa Metro de Quito. Ingeniero Llanes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Se le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, a las órdenes. Gracias nuevamente a usted por estar junto a nosotros. El Metro de Quito se ha convertido sin lugar a dudas en una de las obras más esperadas por los ciudadanos desde hace ya pues muchísimo tiempo. Incluso cuando pues usted estaba al frente como gerente, se hicieron muchos ofrecimientos fallidos de inicio de operaciones de justamente esta obra. ¿Qué decir ahora pues de este inicio que se va a dar de operaciones que pues se mantiene para el mes de diciembre, que es la meta que se había propuesto el alcalde de la ciudad, pero que empieza no al 100%. ¿Qué podemos entonces esperar con una obra que va a iniciar de forma incompleta? Va a generar un problema muy serio a cualquier alcaldía que llegue, por tres razones. A ver, si ustedes recuerdan, en las últimas entrevistas en octubre del 2020, ya se venía advirtiendo que si cambian el modelo de gestión que se venía trabajando, el Metro de Quito se iba a demorar aproximadamente 2 años más en arrancar su operación. Lamentablemente eso pasó. Y sucedió. Y hoy nos vemos abocados al tema de que no está completo para poder operar. ¿Por qué no está completo? El cronograma de obra, según la constructora, está para febrero 2023, que es la fecha que hoy anunciaron formalmente que se inicia. Pero no es solo el recaudo, también hay otros subsistemas como el tema de señalización ferroviaria, que no completa sus pruebas para diciembre, el tema de telecomunicaciones, que no completa sus pruebas para diciembre, y bajo contrato, bajo la normativa internacional con lo cual está funcionando, fue contratado Metro de Quito, indica que una vez que se recibe la obra al 100%, recién empiezan las pruebas funcionales, es decir, se prueban todos los subsistemas en conjunto, y una vez que se prueba todos los subsistemas en conjunto, recién ahí empieza la marcha blanca y al final una operación comercial. Los operadores internacionales yo creo que son muy prudentes con eso, no van a poner en riesgo su prestigio y lo anunciarán luego de la firma del contrato, que lamentablemente hasta ahora no se firma. No se ha dado. Que van a tomarse unos 6 meses, 5 meses más, hasta que realmente puedan tener una operación comercial del tren como tal. De ahí falta todo el problema de superficie, es decir, todo el tema de tener una red integrada de transporte no ha sido manejada por el resto de entidades, es decir, Secretaría de Movilidad, la empresa Trolebús, no se han implementado los planes que deberían implementarse, y eso lo que va a generar es que Metro de Quito se mueva con aproximadamente 100,000, 150,000 personas, no más, hasta que se pueda integrar toda la red de superficie. Con los cambios que están en este momento impulsando en el Consejo, lo más probable es que se sepulte esa posibilidad, porque están haciendo reformas que generan retroceso en los modelos de modernización de transporte. Es muy probable que si esa ordenanza se apruebe, no se pueda tener electromovilidad, porque no hay una estabilidad en el flujo financiero, no hay estabilidad en el flujo jurídico, y eso lo que genera es inseguridad en inversiones. Modernizar a electromovilidad en Quito es aproximadamente $600 millones, y eso tiene que ser muy bien administrado y de manera responsable. Entonces, si no hay ordenanzas que realmente garanticen que ese cambio se puede dar, va a pasar como hace 25 años cuando había la ola de vehículos a gas. Ecuador quedó fuera. Pese a que el transporte público de los países vecinos lograron migrar, no se puede lograr. Y un problema quizás mucho más grande, los bienes de Metro de Quito. Metro de Quito está entregando los bienes a un operador internacional sin que estén todavía registrados y sin que estén inventariados. Los bienes pertenecen al municipio de Quito, no a la empresa Metro. Entonces la empresa Metro está entregando algo que no le pertenece, hay una delegación, hay un derecho de explotación, debería haber un documento que respalde que el Metro de Quito está autorizado a entregar a otra empresa la operación y explotación de una infraestructura que no le pertenece, porque la infraestructura no es de Metro, es del municipio de Quito. Y debería haber un proceso en el cual todo esté perfectamente detallado, inventariado, codificado, para que de esa forma el Metro le pueda decir al operador internacional: te entrego
1.500 millones de dólares con este inventario y en estas condiciones, y de esa forma, después del periodo de contrato, el municipio pueda recibir el bien cumpliendo las líneas de mantenimiento y las curvas de mantenimiento que logre que el Metro de Quito sea devuelto y ya operado por el municipio en óptimas condiciones. Pero entonces, con todas estas falencias que estamos revisando ahora, ¿usted está completamente de acuerdo con el concejal Diego Carrasco de que tiene una gran posibilidad de irse al fracaso esta obra emblemática de transporte de la ciudad, y ni siquiera la ciudad, del país entero? No quisiera llamarle fracaso porque al final todo esfuerzo es válido, todo esfuerzo es bienvenido, pero sí hay mucho riesgo de que la obra no pueda arrancar bien. ¿Qué pasa con el anuncio de que no se cobra los 3 primeros meses? Exacto, eso. Entonces, quería hablar con usted. ¿Qué opina de esta situación? Antes que nada, yo le quiero decir algo que me parece importante, eso de que sea gratuito. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente? ¿Se va a acostumbrar a esto? Porque va a ser así, nos guste o no nos guste, cuando usted no le cobra a las personas por algo durante 3, porque dicen 2 meses, pero en realidad van a ser 3, 4, 5, todavía no sabemos. La gente se va a acostumbrar a no pagar absolutamente nada. Entonces, el momento en que se quiera cambiar esto y se quiera cobrar lo que sea, las personas van a protestar y eso ya es comprarse un problema futuro. Y sobre todo un problema financiero. ¿Quién va a cubrir el costo de operar estos sistemas? A ver, este momento se está contratando un operador de trenes, pero no se está contratando el mantenimiento de la superestructura, no se está contratando telecomunicaciones, no se está contratando el mantenimiento de señalización ferroviaria, no se está contratando el mantenimiento de trenes, que se va a manejar como contratos separados. Entonces, todo esto va a hacer que el precio de la obra, de la operación suba. Claro. Estaba más o menos evaluada en 43 millones, con la nueva modalidad posiblemente suba mucho más. Entonces, ¿quién va a cubrir estos costos y cómo los van a cubrir? Debería haber una certificación presupuestaria o alguna autorización para que la ciudad pueda empezar a gastar esta plata y de esa forma adaptarse al sistema. Eso sí genera un problema porque lo que no te cuesta es de todos y es de nadie. Entonces, el proceso de Metrocultura estaba diseñado para que 3,000 estudiantes de las universidades vayan a los barrios y capaciten aproximadamente a 600,000 personas en lo que es el proceso de Metrocultura. Ese proceso se cortó en el 2021 y no se ha avanzado nada. Entonces, si yo no tengo un proceso de culturización, un proceso de educación que me enseñe no a respetar el metro, sino a respetar la obra pública, lo que vamos a tener en los trenes, lo más probable es que tengamos los grafitis, aquí estuvo tal persona, te amo tal persona, y eso sí va mucho en decremento de la infraestructura y del bien público. Esperemos que no pase eso, pero si es que no se toman estas medidas correctivas, lo más probable es que suceda. Estoy totalmente de acuerdo y me gustó mucho eso de que lo que no te cuesta es de todos y no es de nadie. Es verdad, todo lo que es gratuito, sin lugar a dudas, no es valorado lo suficiente. Lastimosamente así funcionamos los seres humanos. No valoramos cuando es gratis. Cuando nos cuesta, sí lo valoramos. Además que la obra tiene que ser rentable. Lo decíamos, esto va a generar gastos. ¿Puede mantenerse de alguna manera un subsidio durante todo este tiempo en esta obra que ya le ha costado más de 2,000 millones de dólares a la ciudad? Debería haber una aprobación presupuestaria, es decir, cuando el metro llegue a tener 400,000 pasajeros integrando el transporte de superficie, el trole y el metro, se va a requerir aproximadamente un subsidio de unos 10, 12 millones de dólares anuales. Si este momento no se va a cobrar y se va a empezar a pagar, se va a requerir mucho más. Claro. Entonces, ¿qué pasa si se acostumbran? ¿Qué pasa si esto se va a generar? Va a ser un problema financiero bastante serio para la ciudad. Estas advertencias se las viene dando desde hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente, yo siempre lo digo y tenía la esperanza de equivocarme, porque después luego cuando alguien tenga que solucionar van a decir que es persecución política, porque lamentablemente ese es el escenario de nuestra región.
Pero los procesos técnicos tienen un cronograma, tienen un flujo y tienen que ser respetados. Eso no tiene bandera política y lo que deberían hacer es, yo creo que lo mejor que se podría hacer es salir a decir la verdad. Yo creo que ahí el ingeniero que salió a hablar hoy de la gerencia técnica de Metro tuvo la valentía de decir la verdad. Y eso es el escenario con el cual se debería trabajar. Se ha dado un paso contratando al operador internacional, transparentemos lo que falta y comuniquemos. Creo que es de humanos no lograr todos los objetivos, pero tiene mucha más virtud reconocer que hay una falencia. Es decir, no deberían iniciarse las operaciones en el mes de diciembre. No, porque no se está listo y no es viable. Puede haber mucho riesgo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si yo pongo en funcionamiento el sistema y no tengo recibida la obra porque todavía no se concluye? Estoy teniendo una recepción tácita, es decir, como esté, la estoy aceptando. Y si mañana encontramos una falla en la superestructura, una falla en los subsistemas, ya no puedo reclamar. Ya no hay opción a reclamo, no. Claro. ¿Por qué? Porque ya lo usé. Y al rato que la uso, ya no tengo derecho a reclamo, decir esto tenías que mejorar, esto no cumple la especificación. No, porque ya la puse en uso y ya la acepté. Es decir, lo recomendable sería que en este tiempo siguieran, pues digamos, esta etapa de prueba que podría seguirse dando hasta ver que todo funcione de forma correcta, sin que entre en funcionamiento de manera oficial. Seguir los cronogramas internacionales. Hay unos reportes de seguridad, les llaman los Security Report porque está en normativa inglesa, y deberían ser emitidos de acuerdo a como dicen los contratos, por la fiscalización internacional y por todos los procesos que hay que respetar. Es un gran esfuerzo llegar a tener el operador, pero todo el resto de cosas también son importantes, porque caso contrario la ciudad va a entrar en un ciclo sin fondo de consumir recursos. El trolebús ya nos cuesta 45 millones de dólares al año. Vamos a dar gratis el metro por 5 meses, 3 meses, 2 meses, nos va a costar ¿Cuánto más le va a costar a la ciudad? Si es que Quito sigue en este ciclo, lo más probable es que en un par de años la ciudad necesite aproximadamente unos 80 o 100 millones de dólares anuales en subsidio. Y eso es insostenible para la ciudad. Y con todas las necesidades que lamentablemente tiene esta ciudad, la verdad es que no es posible seguir pues subsidiando, manteniendo esta obra que ha sido tan costosa para los quiteños. Ingeniero Llanes, ¿cuánto tiempo considera usted que puede tomarle a los ciudadanos acostumbrarse a este nuevo sistema de transporte? Porque es algo completamente distinto, es algo que nunca hemos tenido. Es difícil, por ejemplo, obviamente al inicio va a ser muy difícil acostumbrarse a dónde subirse, dónde bajarse, y cómo conectar, de qué manera con el sistema de transporte público que va a estar en superficie. ¿Cuánto tiempo más o menos puede llevarle a la gente? Si no hay un proceso de cultura, una campaña de información, que lamentablemente no hay. Que no la hay. En este momento debería ya estar diciendo, si te bajas en esta estación, puedes conectarte con este bus. Toma así, usa así el sistema. Nada de eso está. Entonces, estamos a 10 de noviembre y supuestamente inicia en diciembre. Lo más probable es que se muevan los trenes y quizás, como se lo comenta en muchos círculos, puede ser un gusanito carísimo, porque lamentablemente estamos cumpliendo un hito, más que técnico, un hito político. Y eso lamentablemente no siempre es bueno, sobre todo en proyectos tan sensibles como es transporte público, en donde el 70% de la ciudad lo usa. Entonces, si no hay un proceso de culturización, un proceso de enseñanza, la curva de aprendizaje puede ser de medio año. ¿Por qué? Porque no tienes la posibilidad, nadie te explica. Entonces tú llegas y te encuentras con una obra que es nueva, que es monumental, es espectacular, pero que nadie te enseñó cómo usarla. Y todos esos procesos quedaron de lado. Entonces eso de ahí nos va a pasar una factura, porque habrá gente que lo haga sin intención y habrá otra gente que quizás vandalice con mala intención. Pero esperemos claro que no pase. Y algo que también decía Diego Carrasco y que me parece también fundamental es cómo se va a adaptar el sistema de transporte público con las operaciones del metro. Él decía, eso no está listo. Es también otro de los problemas graves que vamos a tener que enfrentar. Y ese es el problema que mencionaba a un inicio de la ordenanza. El concurso de rutas por la administración actual dijo que iba a ser dada de baja, pero se presentó mal los procesos para dar de baja y están archivados durante un año. Es decir, desde octubre del mes pasado hasta el próximo octubre del 2023 no puede moverse nada de las rutas de superficie. ¿Por qué razón se hizo así? No tengo idea. Pero
debería retomarse el modelo de exigir a los operadores de superficie, o te modernizas, claro, o te cambio por alguien que realmente quiera hacerlo. El Ecuador necesita transporte de calidad y las ordenanzas tienen que empujar hacia ese lado. Las APPs de transporte público son vitales. En Colombia, en Chile, existe entre 1.000 y 1.500 buses eléctricos, gracias a un modelo de APP en donde el privado y el público se ponen de acuerdo y logran esta estabilidad. Todo eso que estaba ya bosquejado en la ordenanza 17-2020, hoy se está echando abajo, eliminando el fondo de transporte para manejar solo demanda y generando varios concursos sin reglamentación clara. Eso puede abrir la puerta a mucha corrupción que lamentablemente ya se ha dado, como en el caso de los taxis. Y eso es lo que realmente podría dañar o demorar más los procesos de modernización del transporte. El modelo de metro debería ser que Metro de Quito modernice todo el sistema y no que el mal servicio que existe en Quito en los buses azules y en el trolebús le absorba al metro. Se lo traslade al metro. Sí, entonces eso es lo que hay que evitar y eso es lo que hay que trabajar de manera principal. ¿Qué pasa con el tema de seguridad, que también es fundamental? ¿Cuál considera usted que puede ser la percepción de los ciudadanos con referencia a esto? A ver, había un sistema de telecomunicaciones de seguridad que es autorizado por el ECU 911. Que se llama la troncal de seguridad, se conoce como P25. Ese sistema se sacó, no se ha implementado y a cambio se dice que se va a operar con radios. Eso es un absurdo que no tiene mucho sentido. El peor escenario en los modelos de simulacros de emergencias de metro es un descarrilamiento con gente y con incendio. ¿Se imaginan ustedes entrando a la policía sin señal, a los bomberos sin señal, a la Cruz Roja sin señal y cada uno recibiendo una radio para que intente comunicarse? Eso puede ser un descontrol. Es el peor escenario, el fatídico. Ojalá nunca suceda. Pero hay otros procesos que deberían estar completamente probados dentro del plan de seguridad y ojalá se llegue hasta el mes de diciembre, que antes de que inicie operaciones. Pero por supuesto es que todos los planes de seguridad deberían estar aprobados y el ECU 911 debería emitir los certificados indicando que el Metro de Quito cumple con la normativa de seguridad. Y que no haya esa inhibición de la señal, entonces. Por supuesto, eso es importantísimo. Pero supuestamente eso dicen, ¿no? Se ha hecho en otros países durante el primer tiempo de operaciones para que los ciudadanos se concentren en cómo funciona el sistema. Eso fue el argumento, ¿no? Los ciudadanos se concentren en cómo funciona el sistema de metro y hasta que lo conozcan bien, entonces ya después sí se va a poner. Me parece un poco absurdo, la verdad, pero obviamente arriesgándose a lo que usted dice, se inhibe la señal. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Sí, ese tipo de detalles pueden ser válidos. Yo comparto su criterio, no me parece lo más adecuado, pero ya son decisiones que están tomadas desde la autoridad y pues obviamente hay que jugar el riesgo. Siempre es importante disminuir el riesgo de los proyectos, la seguridad de la gente es primordial, claro. Y creo que eso prima más que cualquier otra cosa. Bueno, pues así es la situación del Metro de Quito, lo dijimos hace un momento, la obra de movilidad más emblemática que se ha podido dar en esta ciudad y no solamente en la ciudad, sino en el país en cuanto a transporte, pero así igual de importante ha sido pues los recursos que se han destinado a esta obra. Lo repito, más de 2.000 millones de dólares que realmente pues se han destinado para esta obra y pues al momento no está lista. Vamos a empezar a iniciar no al 100%. El ingeniero Edison Llanes recomienda que no se inicien operaciones así como está la obra en estos momentos. Le quiero pues agradecer al ingeniero Edison Llanes, exgerente de la empresa Metro de Quito, por pues habernos acompañado en este espacio. Un placer, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.